el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, ¿por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Los homicidios en México han disminuido durante este sexenio. Bueno, por lo menos comparados con los de los últimos años del sexenio pasado. Pero eso no es suficiente para el gobierno de México. No, al gobierno no le basta esta reducción moderada y entonces publica gráficas como estas, en las que parece que la reducción es mucho más marcada de lo que realmente es. Pero esta gráfica tiene errores, por llamarles de alguna manera. Y no solo se trata de que la barra de 12.435 es más pequeña que la de 8.867. ¿Qué está pasando con los homicidios en México? ¿Están disminuyendo, como asegura el gobierno, o por el contrario, están aumentando? Vamos a analizar una de las gráficas que el gobierno ha publicado sobre este tema. En esta gráfica podemos ver que 2024 es el año con menos homicidios desde 2002. A ver, si en 2024 hay 12.435 y en 2002 hay 10.008, ¿por qué en esta barra parece que hay menos que en esta? ¿Y por qué esta es incluso más pequeña que esta otra que corresponde a 8.000? ¿Será porque esta es del sexenio de López Obrador y estas dos de sexenios pasados? Este es un error bastante visible, pero en realidad es uno de los menos graves en esa gráfica. Vamos a regresar a revisarla otra vez. Y es que a primera vista, con esta gráfica podríamos concluir que 2024, ya durante el sexenio de López Obrador, es el año con menos homicidios en México. Pero a ver, ¿cuál es la fuente de estos datos? ¿De dónde sale esta información? Pues quién sabe, porque esta gráfica no lo dice. Lo único que tiene es la fecha aquí abajo. Este solo detallito es suficiente para que nosotros como audiencia y como ciudadanos de México descartemos esa gráfica, es decir, no le creamos, ni siquiera nos tomemos el tiempo de verla. Y eso no lo digo yo, lo dice Alberto Cairo, quien es diseñador de información. De acuerdo con él, sin fuente no hay gráfica. Alberto Cairo es diseñador de información y profesor de la Universidad de Miami. Además, ha sido consultor e instructor de visualización de datos para compañías como Google, Microsoft y el Banco Mundial. Y también ha escrito libros sobre este tema, entre los que está ¿Cómo mienten los gráficos? Así que sí, tiene experiencia en ese tema y nos está recomendando que de entrada, si una gráfica no tiene fuente, mejor la descartemos. Ahora, regresando a nuestro análisis de esa gráfica, aquí podemos ver que fue publicada el 11 de junio de 2024 y que el periodo analizado va de 2002 a 2024. Pero hay otro pequeño detalle. Estos datos desde 2002 hasta 2022 son del INEGI. No, la gráfica no tiene fuente, como ya pudimos revisar, pero nosotras en Serendipia nos dimos a la tarea de verificar de dónde salía esta información y efectivamente los datos que tiene esa gráfica coinciden con los que tiene el INEGI. El problema es que el INEGI solo ha publicado datos de homicidios hasta 2022. Entonces, ¿de dónde salen los datos de 2023 y 2024? Bueno, si tú tienes alguna idea de cómo son recabados los datos sobre homicidios en México, probablemente sabes que además del INEGI existe otra fuente, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sí es un trabalenguas, pero además depende de la Secretaría de Gobernación. Y si por el contrario ustedes no saben cuáles son las fuentes de información en México con respecto a homicidios, no se preocupen porque para eso estamos haciendo este video. No es su responsabilidad saberlo, aquí estamos nosotras para contárselos. Así que vamos a revisar esos datos. En 2023, esta fuente tiene 48.968 víctimas de homicidio y hasta junio de 2024 tiene 24.986. Pero dijimos que la gráfica fue publicada a principios de junio de este año. Entonces vamos a restar los de junio
junio y entre enero y mayo nos quedamos con un total de 20,703. Ninguna de estas cifras coincide con las cifras que tiene la gráfica del Gobierno de México y, como ya dijimos hace un momento, estos datos no están disponibles en el INEGI. Entonces nos quedamos sin fuentes para verificarlos y simplemente no podemos saber de dónde sale esa información. Además, como vimos en el punto pasado, la gráfica tampoco tiene esa pequeña leyenda tan importante que es fuente, y ahí el gobierno nos dice de dónde saca esa información, así que no la podemos verificar y no la podemos corroborar por nosotras mismas. Esto es un problema porque la información que nos está mostrando el gobierno en esta gráfica debería ser fácilmente comprobable. Y aquí tal vez algunos de ustedes estén pensando, bueno, pero si esto es lo que nos está diciendo el gobierno, si nos está mostrando esta gráfica, tenemos que creer en esos datos porque es algo que publicó el Gobierno de México. Y la verdad es que eso no es así. Las ciudadanas y los ciudadanos de este país no tenemos la obligación de creer ciegamente en lo que nos dice el gobierno. Al contrario, tenemos todo el derecho de poder consultar la información que nos están mostrando para corroborarla. Recuerden que poder consultar estos datos no es un favor que nos hace el gobierno, es nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos. Además de que no podemos corroborar los datos de los últimos 2 años que nos muestra el gobierno en esa gráfica, hay otro detalle en esto que está publicando el gobierno. Y es que la cifra de homicidios para el año 2024, si analizamos la gráfica un poco más a detalle, no puede corresponder a todo el año 2024. Vamos a verla otra vez. La gráfica, como ya vimos, fue publicada en junio. Así que para 2024 no podemos tener los homicidios registrados desde enero hasta diciembre, simplemente porque si es publicada en junio, no hay datos hasta diciembre. Pero los datos de todos los años anteriores sí son los totales anuales que están registrados en el INEGI. Por supuesto, menos en la cifra de 2023, que quién sabe de dónde salió. Esto quiere decir que en esta gráfica que estamos analizando, el gobierno está comparando años completos con, no sé, 5 meses de 2024 o 5 meses y 11 días. No tenemos ni la menor idea del periodo al que corresponde ese número que está en 2024 porque el gobierno de nuevo no nos lo dice. Esto es un error en la metodología que además el gobierno no nos explica porque está comparando periodos distintos para cada año en esa gráfica. De esto hablamos con Helga Jáuregui, quien es analista de datos en la organización Impunidad Cero, y esto fue lo que nos dijo. Mostrar estos cambios en la periodicidad es una manera que ha sido utilizada para distorsionar la información, ¿no? Distorsionar a lo mejor tratando de hacer que una reducción aparezca o sea aparentemente más amplia de lo que en realidad es, o incluso mostrarla cuando probablemente no se encuentra ahí. Entonces, ¿qué sería lo correcto para esta gráfica? Déjenme mostrarles la gráfica que hicimos en Serendipia para arreglar esto que publicó el Gobierno de México. En nuestra gráfica solo usamos datos que están públicos, que pueden ser verificados, y comparamos periodos iguales, es decir, años completos hasta 2022. Además, citamos la fuente que estamos utilizando y aclaramos por qué para los últimos 2 años de este gobierno no hay datos. Y por cierto, en nuestra gráfica incluimos el año 2001 porque, oh sorpresa, en la gráfica del gobierno ese año no está, y eso provoca que en el sexenio de Vicente Fox haya un aumento de 1.6% en los homicidios, mientras que si incluimos ese primer año de su gobierno, en realidad la disminución es de 9.2%. Ahora, si estás viendo con atención este video, seguramente ya te diste cuenta de que los porcentajes que están hasta abajo en la gráfica del gobierno y en la nuestra son diferentes, y es que ese es otro error de la gráfica del Gobierno de México. En nuestra gráfica estamos calculando la variación de homicidios del primer año contra el cuarto año de cada sexenio, porque ese es el periodo que tenemos disponible para el gobierno actual. Entonces estamos comparando el mismo periodo de todos los gobiernos. En su gráfica, por el contrario, el gobierno compara el primer año contra el último año desde
del sexenio de Vicente Fox hasta el de Enrique Peña Nieto, pero solo el primer año contra algunos meses del último año del sexenio actual. Y de nuevo, esto no es correcto. Se están comparando periodos que no son comparables. Entonces, una vez que identificamos todos estos detallitos, ¿qué pasa con estos errores? ¿El gobierno de México no sabe hacer gráficas o se está equivocando a propósito? De esto hablamos con Rafael Prieto Curiel, analista de datos para la OCDE y el Banco Mundial. Y esto fue lo que nos dijo. Representa no un error grave, honestamente, porque un error grave es algo que comete un estudiante distraído en secundaria. Este representa una manera de mostrarte los datos con dolo, con obviamente una manipulación fehaciente de la persona que está atrás, que sabe efectivamente el mensaje que quiere dar. Y ese mensaje es, miren, vamos muy bien en cuanto a programas de seguridad, miren qué buenos resultados tenemos. Ese no es un accidente y no es un error, es una manipulación con dolo de las estadísticas y de los resultados que tenemos. Y es que es muy importante decir que esta gráfica que analizamos no es una excepción. No es como que el gobierno se equivocó un día y publicó esto que estaba mal y bueno, todos somos humanos, nos puede pasar. No. El gobierno hace esto constantemente y lo publica en sus redes sociales y también lo publica en las conferencias matutinas del presidente López Obrador. ¿Esto quiere decir que los homicidios están aumentando en México? Bueno, primero vamos a poner todo este tema en perspectiva. De acuerdo con los datos públicos que tenemos hasta este momento, entre enero de 2019 y junio de 2023 fueron asesinadas 157,503 personas en México. Si no he perdido su atención hasta aquí, seguramente se están preguntando cómo les estoy dando datos hasta junio de 2023 si yo les dije que solo tenemos datos hasta 2022. El INEGI tiene datos preliminares hasta junio de 2023. En noviembre de este año, de 2024, publicará la estadística de defunciones de 2023 completo. Entonces, en este momento, en julio de 2024, tenemos datos preliminares del INEGI hasta junio de 2023. Ahí está, estamos siendo completamente transparentes sobre los datos que estamos utilizando y por qué. Ahora sí, vamos de regreso a la explicación. Estas más de 157,000 personas son muchas o pocas. En promedio son 96 personas asesinadas cada día. Esto equivale a poco menos de la capacidad máxima de un metrobús, que son 100 personas. De nuevo, entre enero de 2019 y junio de 2023 fueron asesinadas 96 personas cada día en México. Pues la verdad es que pocas personas no son. Entonces, aunque el gobierno nos dice que los homicidios están disminuyendo y nos presenta gráficas con todos los errores que ya revisamos para sostener estas declaraciones, el presidente no es lo suficientemente grande para cubrir sus propios datos. Y es que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador todavía no termina y ya acumula el mayor registro de homicidios desde 1990. De acuerdo con los datos del INEGI, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el promedio diario de asesinatos fue de 38. Con Fox disminuyó a 27 y con Felipe Calderón empezó a aumentar. En ese sexenio fueron asesinadas en promedio 45 personas al día. Con Enrique Peña Nieto, el promedio subió a casi 63 y en este sexenio, con López Obrador, estamos en un promedio de 96 asesinatos diarios. Si vemos solo los datos de este gobierno, del de López Obrador, es cierto, entre 2019 y 2022 hay una reducción de 9.2% en los homicidios. Adriana Ortega, coordinadora del área de datos de la organización Intersecta, nos habló sobre esto. Vamos a escucharla. México y la historia de la violencia de México no comenzó en tu administración, entonces, ¿por qué te estás comparando contigo mismo? Y más porque también las personas, pues sí recuerdan lo que fue como el estallido de la violencia con Calderón, ¿no? Entonces, me parece que si quieres realmente hacer como una comparación transparente de cómo vas en términos de seguridad, pues
pues tal vez sea mejor decir, pues no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Entonces, los datos son buenos, tal vez no tan buenos como le gustaría al presidente López Obrador, pero sí ha sido registrada una reducción. Entonces, ¿por qué el gobierno nos muestra estas gráficas sin fuentes, con periodos que no son comparables y con datos que no podemos consultar de manera pública? El presidente López Obrador ha asegurado que parte de la cuarta transformación es que la vida pública sea cada vez más pública. Ojalá recordara que esa promesa también debe llevarla a un tema tan importante para nuestro país como los datos sobre homicidios cometidos cada día en México. Con esto llegamos al final del video. Este análisis es parte de la investigación oficial que publicamos este mes en www.serendipia.digital, en donde además de la gráfica que vimos en el video, revisamos otras dos y consultamos a diversas personas especialistas en análisis de datos y visualización de los mismos para que nos ayudaran a entender qué pasa con este fenómeno de las gráficas con detalles del gobierno de México. Si te interesa leer la investigación completa, el enlace lo encuentras en la descripción del video. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, compártelo con tu familia y amigos y déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.